Sean todos bienvenidos al entrenamiento en motores diésel. En esta oportunidad explicaremos los principios básicos del motor y su terminología. Cuando hablamos de un motor de combustión interna, este es un tipo de máquina que obtiene su energía, que obtiene la energía mecánica, directamente de la energía química de un combustible. Este combustible arde en el interior de esta máquina. Es por eso que es nombrado con este nombre, el motor de combustión interna, debido al proceso de combustión que se produce en el interior de la misma máquina. Existen diferentes o hay varios tipos de motores de combustión interna, pero en esta presentación o este entrenamiento nos centraremos en lo que son los motores de combustión tipo diésel. Y también resaltaremos algunas diferencias que existen entre un motor diésel y un motor a gasolina. Dentro de los motores de combustión interna más comunes encontramos este tipo, o nos vamos a centrar en esta explicación en lo que son los motores diésel y los motores de gasolina. ¿Cuáles son las diferencias más importantes? Probablemente la diferencia más importante o más evidente entre los motores diésel y los motores de gasolina es que los motores diésel no requieren la chispa para el encendido. En los motores diésel, en vez de eso, o sea, de la chispa, el aire es comprimido a una relación tan alta que el aire de la cámara de combustión se calienta lo suficiente como para inflamar el combustible en su interior. Estamos hablando de una relación de temperatura de entre 550 a 900 grados al momento de la compresión y puede llegar a ver temperaturas de hasta 2500 a 2600 grados durante el proceso o el ciclo de expansión o de potencia. Durante el ciclo de compresión, las temperaturas que se obtienen son de alrededor de 500 a 900 y la temperatura de ebullición del diésel es de 280 a 340 o 350 grados. O sea que sobrepasa por mucho el punto de flamabilidad del combustible cuando el aire se comprime. Es por eso que una vez que se comprime el aire, el combustible se rocía, pues y se produce instantáneamente la combustión. Este es una de las diferencias, o sea, la chispa en el motor a gasolina es necesaria, mientras que en el motor diésel no necesita la chispa, sino que se produce el proceso de combustión debido a las altas temperaturas en el interior de la cámara. Esa es una diferencia. La otra otra de las diferencias eh, es la cámara de combustión en los motores diésel existe o hay muy poco espacio entre la cabeza del cilindro y el pistón para que la temperatura alcance esa temperatura deseada en los motores diésel. Los pistones de la mayoría de los motores diésel forman la cámara de combustión justo encima del pistón. O sea que la diferencia no, el espacio que existente entre la cámara y el pistón es mínima en los motores diésel y en los motores a gasolina. La cámara de combustión está formada en la cabeza del cilindro o en la culata. En este caso acá existe un espacio que se crea aquí para que se cree ese proceso de, de combustión en los motores de gasolina. Y en los motores diésel, ese espacio siempre o en la mayoría de las veces es dada en la cabeza por encima. Aquí no se puede observar, pero siempre se produce o se crea el perfil en los pistones. O sea, el perfil en los pistones no es plano, sino que tiene un tipo ahí que es para ayudar o hacer que los gases se remolinen y pues se cree una combustión ahí más precisa o más eficiente para la quema de combustible en los motores de gasolina. Perdón, en los motores diésel. Se crea este espacio requerido, se crea en el pistón. Aquí no se puede observar porque estamos viendo por un lado, es una imagen 2D
Entonces, si fuera una imagen tridimensional, pudiéramos observar aquí que la cabeza del cilindro pues siempre tiene cierta forma, o sea, el perfil del pistón siempre tiene cierta forma, esto con el fin de ayudar en el proceso de la combustión. Otra de las diferencias es que los motores diésel también pueden efectuar mucho más trabajo a RPM inferiores. Por lo general, los motores diésel operan normalmente de entre 800 a 2200 RPM y proporcionan un par mayor y, y más potencia para efectuar el trabajo. También los motores diésel son más pesados que los motores de gasolina porque el motor diésel debe resistir presiones y temperaturas de combustión mucho mayores. O sea que los motores en el bloque o todos sus componentes de los motores diésel son más de dimensión más robusta que los de gasolina porque deben resistir o siempre están sometidos a presiones y temperaturas extremas. Y las relaciones de compresión que en los motores diésel es mayor que en los motores de gasolina. Eh, por lo general, en los motores diésel usan relaciones de compresión de 13 a 1 a 20 a 1. Esto de 13 a 1 a 20 a 1 significa que por cada 13 moléculas de aire hay una de combustible, o en el caso de 20 a 1 hay 20 moléculas de aire por una de combustible. Esto es en el caso de la relación de compresión de los motores diésel. Y los motores de gasolina tienen relaciones de compresión de 8 a 1 a 11 a 1 en su mayor expresión. Esto también igual es igual que en el diésel. La relación de 8 a 1 significa que por cada 8 moléculas de aire o de oxígeno hay una de combustible. Caterpillar, a pesar de que diseña y fabrica sus propios motores, pues no fue el inventor del motor diésel. El inventor del motor diésel fue un ingeniero alemán por allá por la década de 1800 y tanto, por el ingeniero alemán Rudolf Diesel, fue el que inventó ese, ese motor, el primer prototipo del motor diésel. Caterpillar incursionó a finales de 1930 con su primer motor, que es este que observamos acá en la imagen. Eh, este motor eh, fue apodado así como el legendario Bexi, y fue el apodo que se le dio a este motor. Este fue un prototipo eh, hecho por Caterpillar y tenía como número de modelo el D9900. Este motor fue ensamblado por allá por finales de 1930 y se le dio y fue utilizado en pruebas durante o sea, por un tiempo estuvo a pruebas antes de considerarlo listo para su producción, y esto fue a finales de 1931 y se suspendió en 1933. Esto para dar paso a la nueva generación de motores que creados y fabricados, o sea, fabricados y diseñados por Caterpillar. Aquí tenemos una tabla comparativa de, de, de esto, de lo que les estoy mencionando, del avance que tuvo en motores Caterpillar, desde su primer prototipo hasta uno más actualizado, no tanto, pero sí uno más actualizado, mucho más que el primer prototipo. Estamos hablando de un C16 del año 2006 y en comparación con el primer prototipo del 31, de 1931. Este motor de 2006 producía casi 9 caballos de fuerza más por HP por caballo de fuerza que este primer motor. Esto con la mitad del peso de este prototipo, del primer prototipo que fabricó Caterpillar. Aquí podemos ver los datos sobre la potencia. O sea, el primer prototipo tenía una potencia de 68 HP, mientras que el más actualizado que tenemos aquí en comparación tenía 600 caballos de fuerza. O sea, tenía 9 caballos más por cada HP que tenía este motor Olbexi. Esto con la mitad del peso, de su peso. O sea que este motor C16 pesa 2.700 libras
Estos son alrededor de 1400 kilos. Y este Olbexi pesaba 5.400 libras, esto es alrededor de 2.700 kilos. Esto es la mitad del peso de este motor, producía muchísimo más potencia que, que este primer prototipo. Esto nos demuestra que Caterpillar ha avanzado mucho en cuanto a esto de la potencia en motores, en la fabricación de motores y diseño de motores para su gran familia de motores que posee Caterpillar. Aquí vemos la familia de motores de la serie C, de la serie AC, desde su pequeña, desde los motores de pequeña, mediana y hasta los motores de gran capacidad que tiene esta serie AC. Estos motores con tecnología estuvieron disponibles, con la tecnología AC estuvieron disponibles a partir del año 2003. Los primeros motores AC que fabricó Caterpillar fueron específicamente para las aplicaciones de camiones de carretera y autobuses. En la actualidad, estos motores se pueden observar en una gran cantidad de equipos mineros, o sea, como perforadoras, excavadoras, motoniveladoras, palas hidráulicas, tractores, entre otros. Se pueden conseguir ahorita esta tecnología CER. La tecnología CER significa o está basada en la reducción de emisiones. O sea, un motor más actualizado y se basa específicamente en la reducción de emisiones. Estas siglas ACER significan tecnología avanzada de reducción de emisiones de combustión, por sus siglas en inglés. Como les mencioné, ajusta con precisión el caudal de combustible, con lo cual reduce las temperaturas de combustión. De este modo, al controlar cuidadosamente el proceso de combustión, se reducen los niveles de emisiones. Esto trae como consecuencia que mantiene un eficiente consumo de combustible y se logra un alto rendimiento del equipo. Esta es la, la familia de motores de la serie ACER, desde los motores de pequeña, mediana, hasta los motores de gran capacidad, que son este C32. Y aquí podemos ver también la diferencia de la potencia, pues expresada aquí en caballos de fuerza. Aquí tenemos 4.400 caballos, motores, caballo, potencia de 1350 en el C32, en el C18 800 y así sucesivamente hasta conseguir los motores de pequeña capacidad de la serie ACER. Existen varios términos asociados al funcionamiento del motor que es necesario que un técnico sepa. Estos motores están relacionados con lo que es el, el comprendimiento o el entendimiento de lo que es el proceso de lo que es el funcionamiento del motor. Dentro de los principios o terminologías más importantes, vamos a encontrar lo que es la fricción. La fricción se define como la fuerza que existe entre dos superficies que están en contacto y que se oponen al deslizamiento. Generalmente uno de estos cuerpos está inmóvil y el otro es el que tiende a moverse en contacto con este que está inmóvil. No todo el tiempo se produce este tipo de fricción entre contacto entre piezas inmóviles e inmóviles. Puede existir fricción entre dos cuerpos que se mueven. En este caso, aquí podemos dar un ejemplo más claro, entre el muñón del pistón y la bancada de la biela. Son dos cuerpos que están en movimiento ambos, pero en direcciones diferentes.
y existe o podría existir lo que es la fricción. Aquí está evitando la fricción lo que es eh, el- la película protectora de lubricación, y lo que se produce entre los dos es un deslizamiento. Aquí la manera o uno de los grandes enemigos que tiene el motor es esto, o llegar a esta fricción que no se quiere en el motor. En el motor lo que se quiere es deslizamiento, no se quiere fricción. La fricción crea o produce temperatura que por lo general, como dice aquí, produce graves daños a los componentes internos del motor. Esto se evita es con la película protectora de lubricación. Es por eso es que es tan importante el sistema de lubricación en los motores. Como les mencioné, esto es una imagen que demuestra lo importante que es el sistema de lubricación dentro de un motor. Esta película de aceite que existe entre las piezas y movimiento de un motor mantiene la fricción muy baja entre las dos superficies que están en contacto. Esto no solamente da al motor una vida de servicio más larga, sino que también crea menos arrastre en el motor. Esta película de aceite protectora es demasiado o muy importante, o es la vida del motor. En los motores diésel modernos, el aceite para motor debe realizar ciertas tareas sin tener impacto negativo en el rendimiento del motor. Estoy aquí resumiendo lo que es lo importante del lubricante, del aceite lubricante o del sistema de lubricación dentro de un motor. El aceite dentro de un motor, como le estaba mencionando, posee cuatro tareas básicas eh, que tiene que tener este aceite sin tener impacto negativo en el rendimiento. Estas funciones del aceite del lubricante son la lubricación como, como tarea principal, enfriamiento, limpieza y acción sellante. En este caso, lo que les quiero mostrar es la acción de lubricación que tiene el aceite y lo importante que es para evitar la fricción. Esta es la película protectora que se debe siempre mantener dentro de los componentes internos del motor. O sea, es por eso que es tan importante, o muchísimo, muy importante, la lubricación dentro del motor, porque evita lo que es la fricción. O sea que siempre hay que estar pendiente de eso, de la lubricación dentro de un motor. Otro de los términos relacionados con el funcionamiento del motor es la potencia. Eh, en física, la potencia es la cantidad de trabajo efectuado por unidad de tiempo y es relacionada con la unidad de medida kilovatio o vatio. En un motor diésel, si multiplicamos el torque por las revoluciones por minuto, por la RPM, vamos a obtener la potencia. En todos los motores de combustión interna, el torque no es constante, el torque es fluctuante. O sea que el torque va a depender de la velocidad de giro del motor, o en este caso las RPM. A revoluciones muy bajas, la fuerza de combustión todavía es muy débil y por lo tanto el torque es muy bajo todavía. Pero si el operador, supongamos que estamos en una máquina y el operador incrementa la velocidad del equipo, en ese momento se va a entregar más combustible al motor, haciendo que aumente la presión de combustión. La velocidad aumenta la presión de combustión, también va a aumentar la velocidad de giro y por lo tanto también el torque va a aumentar y por consecuencia la potencia también va a aumentar, ya que es directamente proporcional al torque. Eh, la medida estándar, como mencioné, para la potencia es el vatio o kilovatio en el sistema métrico, y en el sistema inglés es el caballo de fuerza o HP. Otro de los términos relacionados con el funcionamiento del motor es la presión. La presión es una medida de la fuerza ejercida por unidad de área. Durante el ciclo de cuatro tiempos del motor, en este caso el motor dice, es cuando se produce, o sea, en los ciclos, exactamente en dos de los ciclos del motor es
son los que se producen la mayor presión en el motor. Estamos hablando de los ciclos de compresión y el ciclo de fuerza. Son los ciclos en los cuales se produce la mayor presión en el motor. Hay tres formas de producirse la presión en un motor. O sea, una es aumentando la temperatura, aumenta la temperatura y aumenta la presión. Disminuyendo el volumen, o sea, si disminuimos el volumen también va a aumentar la presión. Y el otro es limitando el flujo. Esas tres formas son las maneras de incrementarse la presión o de producirse la presión en el motor. Muchos sistemas y componentes de los motores eh, operan a presiones específicas o las generan. El conocimiento y la medición de las presiones específicas en todo el motor pueden proporcionarnos a nosotros los técnicos mucha información sobre el estado general del motor. O sea, si conocemos una presión que es determinada en un cilindro, pues ya podemos diagnosticarla si no existe esa presión. La máxima presión se produce en un motor cuando el motor. Muchos sistemas y componentes de los motores operan a presiones específicas o las generan. El conocimiento y la medición de las presiones específicas en todo el motor pueden proporcionarnos a nosotros los técnicos mucha información sobre el estado general del motor. O sea, si conocemos una presión que es determinada en un cilindro, pues ya podemos diagnosticarla si no existe esa presión. La máxima presión se produce en un motor cuando el cilindro o el pistón alcanza el punto muerto superior. En otras palabras, es la presión que se alcanza dentro de la cámara de combustión en su menor volumen. De los términos relacionados con el funcionamiento motor es la inercia. La primera ley de Newton dice que, o expresa que un objeto que está en movimiento tiende a permanecer en movimiento y que un objeto que está en reposo tiende a permanecer en reposo hasta que otro objeto actúa, o sea, otra fuerza externa actúa sobre ese cuerpo que está en movimiento o en reposo. Este fenómeno se debe a la inercia que todo objeto posee. La cantidad de inercia de un objeto es directamente proporcional a la cantidad de masa que tiene ese objeto. Por ejemplo, un carro tiene más inercia que una bicicleta por la cantidad de masa que posee el carro. Por eso, o por esa razón, es más difícil mover o detener a un carro que a una bicicleta por la cantidad de masa. En los motores vamos a conseguir la inercia en lo que es el volante. En el volante de inercia continúa su movimiento cuando cesan las RPM del motor, aportando de esta manera energía cinética en los tiempos muertos del motor. Otro de los términos relacionados con el funcionamiento del motor que debemos comprender es la carrera. La carrera es el término usado para describir la distancia que un pistón viaja en el cilindro o dentro del cilindro. La carrera se mide como la distancia entre las posiciones desde el pistón, desde el punto muerto superior hasta el punto muerto inferior. Aquí como se describe en esta imagen, es la distancia que recorre el pistón desde el punto muerto superior hasta el punto muerto inferior. Eso es lo que se denomina carrera. Estas letras son las siglas de el punto muerto superior en inglés, que significa top deck center, y bottom deck center, que es nada más punto muerto superior y punto muerto inferior. La carrera también está determinada por el diseño del cigüeñal. La carrera es igual al doble del paso del cigüeñal. O sea que la carrera va a depender de la cantidad de distancia o de tamaño que tenga el diseño del cigüeñal. La carrera generalmente se mide en milímetros o pulgadas.
Una mayor carrera también va a permitir la entrada de más aire en el cilindro y por lo tanto a su vez permite quemar más combustible produciendo más potencia al motor. O sea que la carrera es directamente proporcional a la potencia del motor. Otro de los términos usados en, la, en el funcionamiento del motor es la cilindrada. También es llamada capacidad volumétrica. El diámetro del cilindro, en este caso el diámetro del calibre del cilindro, el diámetro del cilindro, la carrera y el número de cilindros determina o va a influir directamente a lo que es la cilindrada del motor. La cilindrada del motor no es más que el volumen desplazado por todos los cilindros durante un giro completo. La cilindrada del motor se calcula usando la siguiente fórmula. O sea, para calcular la cilindrada del motor tenemos que citar esta fórmula, que es la fórmula de volumen. La fórmula es esta, o sea, es estándar para todo el cálculo de lo que es la cilindrada o la capacidad volumétrica. Si queremos saber o si no nos la proporciona el fabricante, pues la podemos saber mediante esta fórmula que tenemos aquí. Volumen es igual a un pi por el diámetro al cuadrado sobre 4 por la carrera. Tenemos que tener en consideración estos valores, ya que lo vamos a utilizar para hacer un ejercicio de cálculo de la capacidad volumétrica de un motor X. Aquí tenemos el diámetro de 110 milímetros y la carrera de 127 milímetros. Estos son valores que vamos a tener que reemplazar aquí. Más adelante, a continuación, cuando utilicemos el ejercicio para calcular la capacidad volumétrica de un motor X. Ya sabemos que aquí tenemos diámetro 110 al cuadrado por la carrera y esto es un constante, el 4. Entonces aquí vamos, para calcular la cilindrada o la capacidad volumétrica, vamos a reemplazar lo que son los valores por los datos. Aquí entonces tenemos que volumen es igual a un pi, que son 3.14, por el diámetro al cuadrado, que ya como vimos en la diapositiva anterior son 110, o sea que son 110 por 110, ya que son al cuadrado, entre 14 por la carrera, que son 127 milímetros. Aquí entonces resolvemos 110 por 110 son 2100, entre 4 son 3025 milímetros cuadrados. Esto lo tenemos que multiplicar por 3.14, que es un pi. Esto nos va a dar el valor de 9.49 milímetros cuadrados. Aquí este resultado lo multiplicamos después por la carrera, que son 127, y vamos a obtener un total de esto que está aquí, de 1,206, 3095 milímetros cúbicos. Eso es de desplazamiento por cada cilindro. En este caso, como si tenemos un motor de 6 cilindros, tenemos que sumar eso, cada uno de esos, o este total por 6, que son la cantidad de cilindros, y nos va a dar el volumen total, que son 7.2 litros de cilindrada o de capacidad volumétrica que tenga un motor o determinado motor X. Esta fórmula siempre va a ser constante y lo que van a variar es los datos dependiendo el motor al cual queramos saber la capacidad volumétrica o su capacidad volumétrica. En este caso tenemos un motor con un volumen total de desplazamiento de 7.2 litros.
Otro de los términos mecánicos relacionados con el funcionamiento del motor es la relación de compresión. Eh, la relación de compresión tiene esta fórmula para saber cuál es la relación de compresión, que es la relación de compresión es igual al volumen total, punto muerto inferior, entre el volumen de compresión en el punto muerto superior. El radio de compresión o relación de compresión de un motor está determinado por el desplazamiento del cilindro y el volumen de la cámara de combustión. Para calcular el radio o la relación de compresión, hay que usar la fórmula esta que está acá, como la acabo de mencionar, que es volumen total entre, perdón, compresión de volumen sobre volumen total. Los motores típicos con la relación de compresión en los motores diésel son, como les mencioné anteriormente, van desde 11.1 a 22.1 de relación de compresión. Esto significa que por cada 11, en el caso de 11 a 1, por cada 11 partículas de oxígeno hay una de combustible. O en el caso de 22, también es el mismo caso. Por cada 22 partículas de oxígeno o aire hay una de combustible. Esta es la relación de compresión en los motores diésel. Esto es significativamente más alto que el radio de compresión de los motores, como les estaba mencionando, como les mencioné hace poco, que los motores de gasolina, ya que los motores de gasolina tienen una relación de compresión de 8 a 1 a máxima 11 a 1. Los motores diésel utilizan radio de compresión mucho más alto para incrementar, como sabemos, la presión dentro de la cámara de combustión y esto, para que esto cause el aumento de la temperatura, para que pueda para que pueda quemarse eficientemente lo que es el combustible. Como les mencioné, para recordarlo, en el interior de la cámara de combustión de los motores de diésel se producen presiones de temperaturas en el orden de 580 a 900 grados centígrados en el momento de compresión. Eso es más que suficiente para que el combustible llegue a su punto de ebullición, ya que tiene el punto de ebullición de 280 a 340 a 50 grados la temperatura de ebullición el combustible, en este caso combustible diésel. Aquí tenemos también otro de los términos relacionados con el torque, que es el torque o par. El torque o par en un motor es una fuerza de giro o torsión. El cigüeñal ejerce torque o par para hacer girar el volante, que a su vez el volante hace girar el convertidor y otros dispositivos mecánicos que están acoplados a este sistema de giro del motor. El torque también es una medida de la capacidad de transporte de carga del motor y la fórmula para calcular el torque es la siguiente. El torque es igual a fuerza por distancia. Mientras mayor sea, esto quiere decir que mientras mayor sea la distancia, mayor será el torque obtenido según la fórmula. Los principios básicos del funcionamiento del motor los vamos a explicar a continuación y también vamos a dar una explicación rápida de lo que es el ciclo dentro de un motor de 4 tiempos. En un motor de combustión interna se utilizan 2 vueltas del cigüeñal para efectuar el ciclo completo de trabajo. Eh, este, los ciclos son el de admisión, compresión, expansión, también llamado fuerza y potencia, y el ciclo de escape. Esto esto nos quiere decir acá, esto nos quiere decir acá que nos está diciendo que por cada 2 vueltas del cigüeñal, el, se necesitan 2 vueltas para efectuar un ciclo completo de trabajo.
por cada 2 vueltas del cigüeñal, la leva también va a girar una. Esto nos hace llevar a explicar que por cada, o la relación leva versus cigüeñal es de 2 a 1. Esto quiere decir que por cada 2 vueltas del cigüeñal la leva dará una. Aquí vamos a ver una breve explicación y una tabla comparativa de lo que son la posición de las válvulas y la posición del pistón por cada ciclo. En el ciclo de admisión, la válvula está abierta, la válvula de admisión, y el pistón baja desde el punto muerto superior, que está arriba, hasta el punto muerto inferior, que está abajo. Esto es para la carrera de admisión. En la carrera de compresión, las válvulas se cierran, o sea, tanto admisión como escape están cerradas, y el pistón sube desde el punto muerto inferior hasta el punto muerto superior, o sea, desde abajo hacia arriba, en la carrera de compresión. En la carrera de expansión, todavía las válvulas, o también las válvulas para este ciclo, también permanecen cerradas, tanto admisión como escape, y este es el momento cuando se quema el combustible y el pistón baja. Y para el ciclo de escape, las válvulas de escape está abierta y el pistón sube desde el punto muerto inferior hasta el punto muerto superior. Por cada ciclo, el cigüeñal gira 180 grados, o sea, media vuelta. Aquí, esto es por cada ciclo. Por cada ciclo el cigüeñal gira 180. En el ciclo de admisión 180, en el de compresión 180 más, eso es una vuelta. En el ciclo de expansión 180 más, vuelta y media. Y en el ciclo de escape 180 más, y aquí se completan las 2 vueltas y se vuelve a repetir el ciclo. Entonces ya ahí comienza todo de nuevo. Y la leva gira 90 grados por cada ciclo. En el ciclo de admisión la leva gira 90, en el de compresión 90 más para 180. En este momento de compresión la leva ha girado media vuelta. En el de expansión gira 90 más y en el de escape 90 más son 180 más, y aquí en este momento de escape la leva completa una vuelta completa. Aquí tenemos un poco más detallado de lo que es la relación esta que le estaba comentando, la relación leva versus cigüeñal, a pesar de los diámetros. O sea, todos sabemos que físicamente un cigüeñal es muchísimo más grande que una leva, pero la relación esa de 2 a 1 no se toma del diámetro completo, sino del diámetro del engranaje que hace girar, en este caso, la leva, porque eh, sabemos que durante el proceso de combustión de los ciclos, la que obtiene el movimiento es el cigüeñal. Entonces el cigüeñal le traslada ese movimiento, o le transfiere ese movimiento a la leva por medio de engranaje. En este caso por medio del engranaje loco. Entonces el engranaje que está conectado al cigüeñal es mucho más pequeño que el de la leva. En este caso es de 2 a 1. Entonces lo que se toma en cuenta no es el diámetro del componente, sino el diámetro del engranaje para sacar esta relación de 2 a 1. Entonces aquí decimos que en cada ciclo, como le estaba comentando anteriormente, el cigüeñal gira 180 por cada ciclo, o sea, en el ciclo de admisión, en el ciclo de compresión, en el ciclo de potencia, fuerza y en el ciclo de escape. En todos esos ciclos el cigüeñal gira 180 y la leva 90. Entonces al final del ciclo, en el ciclo de escape, que es el último, ya ahí obtenemos que el cigüeñal para ese momento ha girado 2 vueltas y la leva ha girado entonces una vuelta. Aquí podemos observar un poco más detallado lo que es la carrera de admisión. La carrera de admisión, o en inglés, como también vamos a conseguir mucha literatura, es intake stroke. Esto significa carrera, stroke es carrera y intake es admisión. Entonces sería la carrera de admisión. En esta fase el descenso del pistón, o sea, para la carrera de admisión, el pistón baja desde el punto muerto superior hasta el punto muerto inferior, y las válvulas de admisión
para este ciclo permanece abierta. En esta fase, como le estaba diciendo, el descenso del pistón, en el descenso, el pistón aspira la mezcla aire-combustible. La válvula de escape permanece cerrada en este ciclo, mientras que las de admisión, como le estaba comentando, permanecen abiertas. La válvula de admisión se encuentra abierta y la carrera que realiza el pistón es descendente. Entonces, como también estaba comentando, para este ciclo el cigüeñal gira 180 y la leva 90. En el ciclo de compresión o compression stroke, carrera de compresión, eh, se cierran las válvulas se cierran la válvula, en este caso la que estaba abierta, la de admisión se cierra, sellando la cámara de combustión. El pistón, la carrera que hace es hacia arriba, o sea, la carrera es ascendente, hasta su punto más alto en la camisa del cilindro. En este caso, esa posición del cilindro es llamada punto muerto superior. El aire comprimido, el aire atrapado, perdón, está comprimido y a una temperatura que llega a alcanzar hasta los de 500 a 600 a 900 grados centígrados y comienza a, o sea, esa es la temperatura que se obtiene, se obtiene en el momento de la compresión, una temperatura lo suficiente, mucho, muy mayor a la temperatura de ebullición del combustible, que en este caso la temperatura de ebullición del combustible va desde 200 y algo a 340 centígrados. Entonces, la temperatura que se obtiene en la compresión es muchísimo, muy elevada, más que la temperatura de, de ebullición en este caso, del combustible diésel. El aire atrapado, como les comenté, está comprimido y muy caliente, y en ese momento es que en el próximo ciclo es que se vierte o se le inyecta el combustible para que se produzca la carrera de expansión. Entonces, como lo mencioné también anteriormente, la cantidad de aire atrapado o la cantidad de aire comprimido se denomina relación de compresión. En la mayoría de los motores diésel, eh, esta relación de compresión está comprendida entre 13 a 1 a 20 a 1. 13 a 1 significa que por cada 13 partículas de, de aire hay una de combustible. O en el caso de 20 a 1 también es igual, por cada 20 partículas por cada 20 partículas de aire hay una de combustible. En este ciclo, como también les mencioné, el cigüeñal gira sus 180 grados y la luz de leva 90 más. Y para este ciclo todas las válvulas también permanecen cerradas. Y la carrera que se produce en este ciclo es ascendente, o sea que el pistón viene desde el punto muerto inferior hasta el punto muerto superior, y en ese momento es que se comprime el aire, y en el próximo ciclo, que es el ciclo de expansión, el combustible diésel se inyecta cerca del final de la carrera de compresión. O sea, los ciclos esos están muy pegados, o sea, se producen milimétricamente ahí. Al final de la carrera del ciclo de compresión se inyecta el combustible y se produce entonces la combustión, y el pistón baja y hace su carrera en el ciclo de expansión. Se produce la combustión y el pistón baja. Para este ciclo también las válvulas de escape, tanto las de escape como las de admisión, se encuentran cerradas, esto con el fin de sellar la cámara de combustión. Y la fuerza de la combustión empuja el pistón hacia abajo, lo que hace que la biela haga girar el cigüeñal otros 180 grados más. Eh, para este ciclo, el cigüeñal ya ha girado una vuelta y media desde que empezó los ciclos del motor de 4 tiempos. En el tiempo de escape, o en el ciclo de escape,
es el ciclo final, y durante este ciclo se abre la válvula de escape a medida que el pistón se mueve hacia arriba. La carrera que se produce en el pistón para la carrera de escape es ascendente. En el momento que va ascendiendo el motor, el pistón, las válvulas de escape se abren y los gases de escape quemados por el proceso de combustión salen del cilindro. En el punto muerto superior se cierra la válvula de escape y la válvula de admisión se abre y el ciclo vuelve a empezar de nuevo. La biela para este ciclo entonces gira otros 180 grados más y el cigüeñal ha girado 2 vueltas al completarse los ciclos del motor de 4 tiempos. Eh, el movimiento generado por la combustión en el cigüeñal crean una fuerza giratoria. Esa fuerza giratoria es necesaria que se traslade a otros componentes. En este caso, estamos mostrando el tren de engranaje delantero del motor y el que estamos señalando como ejemplo es un motor con engranaje básico, o sea, está definiendo el movimiento giratorio del cigüeñal hasta la leva, o sea que nada más que tenemos involucrados aquí en el tren de engranaje, el engranaje del cigüeñal, el engranaje loco y el engranaje de la leva. Como le estaba comentando anteriormente, aquí se ve la proporción de tamaño que tienen el engranaje del cigüeñal con respecto al de la leva. El de la leva siempre va a ser un engranaje más grande. Por eso es la relación siempre que tenemos de leva versus cigüeñal de 2 a 1. Por cada 2 vueltas del cigüeñal vamos a tener siempre una, una vuelta de la leva. Los engranajes, este, los engranajes que están involucrados en el tren de engranaje delantero hacen o llevan a cabo varias funciones, dentro de las cuales podemos resaltar que transmiten la fuerza, cambian la dirección y el ángulo de movimiento, cambian la velocidad de rotación, cambian el nivel de par y transfieren fuerza a una línea de centro diferente. Y en este caso la línea de centro diferente es que la está transfiriendo desde el cigüeñal hacia la leva, pero también la puede transmitir a otros componentes. En este caso tenemos aquí a la derecha otro tren de engranajes de otro tipo de motor, donde podemos ver que dependiendo del motor, o sea, hay más engranajes involucrados. Podemos tener engranajes que giren la bomba de inyección, podemos tener engranajes que giren una bomba de agua, alternador, dependiendo el motor, pues vamos a tener más engranajes delanteros, más engranajes en el tren de engranajes delantero. El engranaje del cigüeñal también podemos decirle que impulsa el engranaje del árbol de leva a través del tren de engranaje delantero, aquí como les estaba mencionando. Las marcas de sincronización se utilizan para sincronizar el árbol de leva con la posición del cigüeñal. Cada engranaje de estos tiene que estar sincronizado de tal manera que su funcionamiento sea similar al de un reloj. Si se pierde esa sincronización, pues va a haber un componente fuera de tiempo y bueno, ya sabemos qué es lo que puede pasar cuando no se sincronizan este tipo o no se lleva a cabo este tipo de sincronización. Generalmente las marcas de sincronización están identificadas en cada engranaje. Podemos tener puntos de sincronización eh, señalados en los engranajes y al momento de desarmar y volverlos a armar, pues tenemos que hacer coincidir esos puntos. El árbol de leva siempre tiene que sincronizarse con el cigüeñal para tener la relación correcta entre la posición del pistón y la posición de la válvula. También el engranaje del árbol de leva se utiliza para girar el árbol de levas y activar las válvulas de admisión y de escape, como ya sabemos. Ya también mencionamos que por cada cilindro vamos a tener 2 lóbulos en el árbol de leva, que son los encargados de abrir y cerrar las válvulas eh, este, en cada cilindro, mediante también
También se transfiere el movimiento desde el lóbulo de la leva hacia el puente. También hay involucrado otros componentes que vamos a ver más adelante. Aquí tenemos un poco más detallado lo que es la leva. Como les mencioné, por cada cilindro hay por cada cilindro hay dos lóbulos en el árbol de leva. Un lóbulo del árbol de leva hace funcionar las dos válvulas de emisión y un lóbulo del y el otro lóbulo hace funcionar las válvulas de escape, las dos válvulas de escape. El rodillo del árbol de levas gira contra la superficie del lóbulo de levas. Aquí están identificando lo que son los lóbulos. Tenemos dos por cada cilindro, entonces aquí podemos decir que tenemos esta leva pertenece o forma parte de un motor de 6 cilindros. Si tenemos dos lóbulos por cada cilindro, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 cilindros para este motor. Puede ser que sea un motor en línea de 6 o un motor en B de 12 cilindros, entonces este sea uno de su árbol de leva. El árbol de leva se sostiene en el bloque del motor gracias a a los muñones que están señalados en este caso, el número 2. Se presiona un cojinete en cada uno de las perforaciones del bloque para el muñón del árbol de leva. O sea, hay una perforación en el bloque del motor donde van apoyados aquí los muñones en unos cojinetes en el bloque del motor. Ahí es que gira el árbol de leva. Con el número 3 tenemos el tren de engranaje de la parte delantera del motor se sincroniza e impulsa el engranaje de leva 3. O sea, este es el engranaje que es del árbol de leva y este es el que es encargado de conectarse a un engranaje loco para recibir la fuerza, el movimiento rotatorio o giratorio proveniente de el cigüeñal. Aquí tenemos lo que son los puntos de sincronización. En la sincronización, como mencioné, del árbol de leva se logra al alinear las marcas de sincronización del árbol de leva. Aquí en este caso, el número 4 aquí, físicamente, si lo podríamos observar, si somos encargados de realizar este tipo de reparaciones, aquí vamos a encontrarnos puntos de sincronización y hay que alinearla con la marca de sincronización del cigüeñal mediante el engranaje loco. O sea, todos estos tres componentes tienen marca de sincronización que deben coincidir al momento de armar. Si esto no se, no se cumple, pues pueden producirse en el motor daños graves o daños severos en los componentes internos del motor, ya que no están sincronizados adecuadamente. Los motores poseen tres componentes principales, que son culata o cámara, el bloque del motor y el cárter del motor. Vamos a identificar lo que son primero los componentes del mecanismo de válvula, que generalmente están conectados o forman parte de lo que es la cámara, que es uno de los componentes que mencionamos anteriormente, que forman parte de los componentes principales del motor. En este caso, el mecanismo de válvula siempre va a estar en lo que es la parte de la culata o la cámara. El mecanismo de válvula es el encargado de controlar el flujo de aire de emisión en los cilindros y el flujo de gases de escape fuera de los cilindros durante el funcionamiento del motor. Aquí podemos decir que las válvulas realizan algunas funciones de las cuales vamos a mencionar, como
como mencioné ahorita, controlan el flujo de aire de admisión y de los gases de escape, sellan las altas presiones de combustión, eh, controlan el flujo de aire de admisión y del gas de escape, eh, soportan condiciones ácidas producidas por la combustión y soportan cargas cíclicas de tracción. Aquí estamos señalando lo que son las válvulas, en este caso la válvula de admisión que controla el aire que ingresa a la cámara de combustión. Cada válvula tiene un rotador, en este caso que está aquí en la parte superior, que mueve. Este rotador tiene como función mover la superficie de la válvula 3 grados en relación con el asiento de la válvula. Esta rotación la hace durante un ciclo completo del motor. Esto con el fin de garantizar el desgaste uniforme para una mayor duración de la válvula y también evita que las válvulas se quemen. Las válvulas de escape número 2 controlan los gases que salen de la cámara de combustión, y para esta válvula se utiliza una aleación, o sea, durante su fabricación se utiliza una aleación especial para las cabezas de la válvula. Esto con el fin de proporcionar una alta resistencia a las temperaturas, ya que esta es la válvula que eh, si las pueden comparar físicamente, o sea, se van a dar cuenta que la válvula de escape siempre va a estar más grande o más robusta que la de admisión. Esto con el fin de que, o simplemente es porque esta válvula soporta condiciones extremas de trabajo, en este caso la temperatura, y es por eso que siempre van a estar o son más resistentes que las de admisión, y su componente de fabricación es especial. O sea, siempre están tratados térmicamente con aleaciones especiales con el fin eh, eh, de proporcionar mayor resistencia a la temperatura. Los asientos de válvula número 3, que son estos que están aquí no está señalando la válvula, sino los asientos de la válvula. Estos asientos ofrecen una superficie donde se pueda colocar la válvula. Los asientos de la válvula, los asientos de la válvula de escape eh, están maquinados a partir de una aleación y se pueden reemplazar si se desgastan o se dañan. Y también están tratados térmicamente con una aleación especial para resistir altas temperaturas. El funcionamiento de la guía que está señalando aquí, esta es la guía de la válvula. El funcionamiento es guiar el vástago de la válvula a través de la culata con un mínimo juego lateral. O sea, esta guía se hace con el fin de que la válvula no tenga juegos ahí, no tenga movimientos laterales y vaya, o sea, la alineación tenga una alineación correcta y no tenga un juego ahí, un cabeceo en la válvula. Esto es el propósito de las guías de válvula. Algunas de estas guías tienen ranuras o estrías en las perforaciones del vástago para aumentar la lubricación sin tener que aumentar los espacios libres entre el vástago de la válvula y la guía. O sea, internamente poseen unas ranuras o estrías con el propósito de lubricación. Para esto se hace, o sea, las ranuras esas se hacen para no hacer más amplio la guía, el orificio de guía, sino que se maquinan o se hacen unas líneas de unas ranuras o estrías para que de esta manera aumente la lubricación sin tener que aumentar, como mencioné, el espacio libre. Aquí estamos señalando los resortes. Los extremos de los resortes están maquinados, o sea, las puntas. Si ustedes tienen la oportunidad de observar uno de estos resortes de válvula, se van a dar cuenta que en los extremos están maquinados
para que queden, esto con el fin de que queden planos y perpendiculares perpendiculares a la línea de centro del resorte. O sea, si ustedes ven los extremos, se van a dar cuenta que son planos en los resortes. Los resortes de válvulas se utilizan para mantener, o sea, el propósito de los resortes es mantener las válvulas en la posición cerrada. También garantiza que las válvulas permanezcan cerradas en condiciones de altas presiones de refuerzo. O sea, el propósito del resorte es mantener la válvula cerrada. Los retenedores y los rotadores de la válvula 6, como mencioné, los rotadores de válvula evitan los daños al cambiar constantemente el área de contacto de la superficie y el asiento de la válvula. Él gira 3 grados por cada ciclo del motor. Una de los tics de información al momento de que ustedes quieran verificar si un resorte está, o sea, el rotador está haciendo su función, es marcar ahí el resorte en la punta con algún un resaltador o un leaky paper, lo marcan ahí en la punta y durante el funcionamiento esa línea que ustedes marcaron ahí, ese punto de identificación, él tiene que girar. Entonces ustedes se van a dar cuenta ahí que el rotaválvula o rotador está girando. Si el rotador no gira, pues ya ustedes ya se pueden dar cuenta eh, que está defectuoso el rotador y como consecuencia como consecuencia va a traer que la válvula se queme. Eh, También forman parte del mecanismo de válvula lo que son las varillas de empuje, que son las encargadas de transmitir el movimiento proveniente de la leva a los puentes, y esto a su vez cierran las válvulas de admisión y de escape, cierran y abren y cierran las válvulas de escape. Esta es la varilla de empuje, es el encargado de recibir el movimiento proveniente de la leva, y a su vez esto empuja, alza acá, y el puente pues presiona acá, y abre y cierra, abre, y cuando la leva deja de girarlo, pues el resorte cierra la válvula. Aquí entonces llegamos a lo que es los bloques de motor. Estos bloques están diseñados para proporcionar una mayor velocidad de flujo de refrigerante en motor. O sea, el diseño de los bloques de motor CAT está hecho o está pensado para proporcionar una mayor velocidad de flujo de refrigerante en las zonas más calientes de la camisa del cilindro. O sea, internamente ellos poseen un diseño que es con el fin de que el refrigerante, ya que estos motores son enfriados con agua en las camisas, con refrigerante en las camisas, pues el diseño que les da el fabricante es ese de acelerar la velocidad del refrigerante en las zonas más calientes de la camisa del cilindro. Esta mayor velocidad mantiene una temperatura diferencial promedio, lo que permite una transferencia de calor más eficaz. O sea, simplemente o está hecho para que el, el refrigerante pues obtenga una mayor velocidad y de esta manera se enfríe mucho más eficientemente lo que son las camisas. El bloque de motor es la estructura, también es la estructura que soporta todos los componentes del motor. O sea, este es el bastidor donde todos los componentes del motor eh, se, eh, se conectan. Es el encargado de soportar todos esos componentes del bloque del motor. El bloque del motor, también como lo vimos aquí, puede venir hay de diferentes tipos. Pues tenemos los motores en línea. Los motores en línea tienen todos los cilindros en una sola línea, una sola fila. Y los motores en B, que son estos que están
que está señalando la imagen, separan los cilindros en dos filas y el bloque tiene forma de una V. Por eso de ahí viene su nombre, motores en V. Los conductos de refrigerante, los conductos de enfriamiento, eh, los conductos de enfriamiento, como le estaba mencionando, son orificios que están perforados en el interior del motor y cruzan en todo el interior del motor. Hay perforaciones que sirven tanto como de enfriamiento como para la lubricación. Estos conductos de enfriamiento también poseen unos orificios que también tienen que transferir ese líquido refrigerante hacia la parte superior del motor, en este caso que es la culata. También pasa el refrigerante hacia la culata para enfriar lo que son los componentes eh, eh, del motor que están en la parte de la culata. También podemos decir que los conductos de aceite suministran aceite a los componentes lubricados del motor, internamente el motor, y un múltiple de aceite es la tubería principal de suministro hacia lo que son los componentes internos del motor. Como mencionamos, hay componentes o conductos de enfriamiento para con las funciones. Estos conductos están perforados internamente en el bloque del motor. Hay conductos para el enfriamiento y conductos para la lubricación. Todos estos conductos están en la parte interna de lo que es el bloque. También podemos observar lo que son los alojamientos para el árbol de leva y el cigüeñal. Aquí es donde van los bearings o los bujes que yo les comenté, donde van aquí, se, se, se posicionan los muñones de la leva, o sea, donde van fijos. Cada muñón de leva va en un orificio que contiene un buje en el bloque del motor. Y aquí tenemos lo que son los soportes o el alojamiento de lo que es el cigüeñal. Aquí vamos a explicar lo que son las camisas de los cilindros o las funciones que cumplen. En este caso, los cilindros son agujeros en el bloque del motor y efectúan funciones como contienen los pistones, forman las cámaras de combustión y disipan el calor producto de la combustión. Las camisas de cilindro, que está aquí señalada con la flecha, estos componentes siempre están realizados, están hechos con aleaciones especiales que sirvan para soportar las condiciones extremas de temperatura a las cuales están sometidos estos componentes, y poseen también ranuras en el extremo inferior que contienen los sellos anulares para sellar el extremo interior de la camisa internamente del refrigerante, o sea, para que el refrigerante se mantenga ahí y no se desvíe a otros componentes. El refrigerante tiene que permanecer ahí, y ahí esas son las funciones de los sellos, eso que nosotros podemos ver en la parte inferior, y también tienen en la parte superior un sello para que el refrigerante, para contener el refrigerante que está en el bloque, entre el bloque y la camisa. También podemos decir que no todos los motores poseen camisas en los cilindros. O sea, nosotros, más que todo, las camisas en los cilindros son ya motores de la familia 3400, 3300 o 3500, o sea, familia de motores grandes. Pero también podemos encontrar en algunas oportunidades que los motores CAC no tengan camisa, sino que esa función de cilindro ya la haga directamente en el bloque del motor. En las camisas de los cilindros también podemos decir que realizan funciones como transmiten las cargas de combustión, también transmiten las cargas de empuje de los pistones, también proporcionan una superficie de sellado para los anillos, y también forman una pared interior de camisas de agua, y también conducen el calor.
Aquí también podemos ver o señalar las funciones, o sea, lo que es el pistón, cuya función principal es la de transmitir la energía del producto de la combustión, o sea, la energía producida proveniente del producto de la combustión al cigüeñal mediante el movimiento alternativo dentro de los cilindros. Los pistones también son fundamentales para la vida útil y el rendimiento del motor. Estos están conectados al cigüeñal a través de una biela y el pasador. Los pistones también realizan eh, algunos trabajos tales como transmiten la energía de combustión a la biela y al cigüeñal, sellan la cámara de combustión y disipan el calor excesivo de la cámara de combustión. La parte superior de los pistones podemos observar que no es plana, en la parte superior o corona del pistón, es de la cual estoy hablando, es esta que está acá, de la cámara de combustión no es plana, sino que posee esta forma acá que sirve también o forma parte de lo que es la parte inferior de la cámara de combustión. Los anillos de compresión sellan la parte, eh, los anillos de compresión, que son estos, tanto el anillo de compresión superior como el anillo de intermedio, sellan la parte inferior de la cámara de combustión, impidiendo que los gases de combustión se fuguen hacia los pistones. Se fuguen, perdón, por los pistones. O sea, salgan de acá de lo que es eh, los gases de escape que se producen acá en la corona del pistón, pues tienen que permanecer ahí y tienen que salir es por la válvula de escape. Ese es los encargados de que esos gases permanezcan ahí, son los anillos de compresión, el anillo superior de compresión y el anillo intermedio. Eh, los anillos para el control de aceite, eh, siempre hay un anillo para el control de aceite debajo de los pistones de compresión, perdón, de los anillos de compresión. El anillo para el control de aceite lubrican las paredes de las camisas del cilindro al moverse el pistón hacia arriba y hacia abajo. La película, producto de eso, que la función del anillo de aceite, reduce el desgaste en la camisa del cilindro y en el pistón. Detrás del anillo de control de aceite hay un resorte de expansión que permite mantener una película uniforme de aceite en las paredes del pistón. Aquí podemos observar lo que es la, internamente la cabeza del pistón. Tenemos una cámara de enfriamiento que obtiene su aceite por aquí, se obtiene aceite de los directores de enfriamiento que son los encargados de rociar aquí parte de lo que es el pasador y como rocian ahí aceite a determinada presión, pues por aquí se llena de aceite producto del aceite que dirige el, el director hacia los pasadores. Eso con el fin de enfriar tanto el pasador como la parte esta de aquí del pistón, la cámara para el enfriamiento del pistón. Algunos motores 34, más que todo el 3406, utiliza un conjunto de pistón de dos piezas. El pistón de dos piezas consiste de una corona de acero y un faldón de aluminio, como lo podemos observar acá. Aquí es la corona de acero y el faldón de aluminio. Estos están unidos por un pasador y se utiliza para aplicaciones de cargas mayores. Entonces que este pistón de dos piezas se utiliza en motores que requieran cargas mayores. Las boquillas de enfriamiento o directores
que son los encargados de, de enfriar o proporcionar lubricación y enfriamiento a lo que son la parte inferior de los pistones. Estas están conectadas al múltiple aceite y son encargadas de dirigir un pequeño pero constante flujo de aceite por debajo de los pistones para el enfriamiento. Esto ayuda a, a enfriar los pistones a una temperatura uniforme y proporciona una vida útil más larga de los pistones, ya que eh, no se pueden o disipan su temperatura por medio de este aceite que se utiliza para el enfriamiento. Aquí podemos entonces observar lo que es el falda o faldón y la cabeza. La cabeza es eh, es de acero y el faldón es de aluminio. Aquí podemos observar que también la corona no es plana, sino que es tiene esta forma con el propósito o el fin de que forme parte de lo que es la cámara de combustión y a su vez tiene su función como, como, como para mejorar lo que es la combustión al proporcionar movimiento a lo que son la quema de los gases de escape. Se queman, con esta forma se queman más eficientemente. Se quema más eficientemente lo que es el combustible. Aquí observamos entonces lo que es la biela. Las bielas están conectadas a cada uno de los pistones por medio de un pasador. La biela también transmite la fuerza de combustión del pistón hacia el cigüeñal. El agujero del pie, como observamos aquí, el agujero del pie contiene el buje del pasador y este buje está dentro del agujero del pie y son una clase de cojinete que contribuyen la carga y pueden repararse cuando estén desgastados. O sea, este buje es reemplazable. El cuerpo o vástago, aquí, el cuerpo vástago, que es este que está señalado acá, se extiende a lo largo de la biela y tiene forma de viga en T. O sea, si le quitamos la bancada, aquí va a quedar especie de una T. Y esto es con el fin de proporcionar una mayor resistencia y rigidez. El vástago también se extiende a lo largo de la biela y tiene, como les mencioné, la forma de T para una mayor rigidez y resistencia. Los cojinetes de la biela, eh, los cojinetes de la biela de cigüeñal, eh, giran dentro de lo que son los cojinetes de la biela que soportan la carga. Okay, esta es la parte grande es la encargada o sea, la que está conectada o en contacto con el cigüeñal y también posee cojinetes. Estos cojinetes están en el extremo del cigüeñal y ellos giran dentro de los cojinetes de biela que soportan la carga. Dentro de estos cojinetes de biela que les estaba mencionando. El cárter es el elemento que cierra el bloque por la parte inferior, protegiéndolo de esta manera y también cumple con la función de servir o de actuar como depósito o reservorio de aceite. Eh, tiene una forma cóncava en la mayoría de los casos, pero no siempre es el caso. Podemos encontrar el cárter estándar es de esta manera y también podemos observar o podemos encontrarnos lo que son los cárteres profundos que son y vamos a ver que son de esta forma. Esto se hace más que todo en motores estacionarios que requieran o se hacen con el propósito de prolongar lo que son los tiempos de, de mantenimiento, proporcionándoles más aceite a lo que es su funcionamiento. En la mayoría de nuestros casos siempre vamos a conseguir el caso de los cárteres que son tipo estándar con este diseño. La capacidad de almacenaje de aceite este,
se puede medir siempre acá, o sea, en el reservorio, mediante la varilla de medición de aceite.